Muy buenas noches, mi nombre es Sonia Carolina Orellana Villa, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estoy en la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación. En esta ocasión estoy grabando un video como parte de una práctica de la clase de Legislación Educativa a cargo de la máster Rubelinda Sánchez Maradiaga. Vamos a hablar entonces de un tema muy importante, que es la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos. Para entrar en el tema, vamos a dar una breve introducción. Es importante saber que la educación es un derecho fundamental, es esencial y que es deber del Estado velar porque la educación realmente tenga un libre acceso, ¿verdad? Que todos puedan recibir la educación sin importar su origen o condición. De hecho, en Honduras, la Ley Fundamental de Educación fue aprobada en el 2012. ¿Y qué es lo que se establece aquí? Pues se establecen principios, objetivos y lineamientos de cómo debe organizarse el sistema educativo. Así que a continuación vamos a ver un poco de cuál es el objetivo de esta ley, cómo surge, qué es lo que se contempla realmente en su reglamento y qué es lo que propone. Para eso entonces veamos antes lo que son los objetivos de este trabajo. El objetivo general es poder elaborar un video educativo donde se pueda entender muy fácilmente, de una forma muy clara, lo que es esta ley fundamental de educación en Honduras, cómo se maneja y cuál es su propósito. Objetivos específicos, vamos entonces a explicar un poco de qué es realmente la ley fundamental de educación en Honduras. Vamos a identificar cuál es el objetivo principal de esta ley. Describiremos también cómo surge y cuándo se creó y hablaremos un poco sobre lo que se contempla en su reglamento. ¿Qué es la Ley Fundamental de Educación? Realmente es el marco jurídico que garantiza el derecho humano a la educación en Honduras. Entonces reconoce al educando como el titular del derecho y es que es el actor principal. Realmente en esta ley se establecen principios, fines y lineamientos generales del sistema educativo nacional. Es decir, cómo va a estar regido todo este proceso educativo, porque para que exista una educación de calidad deben haber lineamientos a seguir. Eso es lo que establece entonces la Ley Fundamental de Educación, cómo se va a dar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal como lo menciona el artículo 1 de la presente ley, donde nos dice que se debe garantizar el derecho humano a la educación y, bueno, en base a ciertos principios, reglas, normativas o garantías generales de la educación. ¿Cuál es el objetivo primordial de la ley? Realmente el objetivo es asegurar el acceso equitativo, por igual para todos, sin discriminación alguna. Todos deben recibir una educación integral, una educación de calidad. Queremos desarrollar esas capacidades que tiene el ser humano, queremos mejorar la personalidad e inclusive explotar al máximo todas las habilidades y capacidades que pueda tener esta persona. Pero no solo se queda ahí, realmente el objetivo va más allá. Queremos también promover valores, valores como la democracia, como la identidad nacional, que el joven tenga ese sentido de pertenencia también a su patria. Se habla también de la inclusión educativa, que todos puedan sentirse parte del sistema educativo sin distinción alguna, independientemente de que exista una dificultad o un problema de aprendizaje. Además, todo esto debe realizarse con plena transparencia. Si vamos al artículo 3, podremos ver que establece que tiene como finalidad garantizar el acceso equitativo de todas las personas sin discriminación a una educación integral de calidad. Entonces, lo que estábamos explicando lo vemos justo en el artículo 3. Pero, ¿cuál es su origen? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la creación? ¿Cómo se crea esta ley? Realmente la ley surge como una respuesta a una necesidad imperiosa de modernizar, de actualizar el sistema educativo hondureño. Si bien existía una ley orgánica en 1966, era muy tradicional y realmente no cubría a las expectativas de la globalización. Si ahora vemos la modernización, nos implica utilizar miles de estrategias para poder dar una enseñanza de calidad. Así que, en base a esta necesidad, fue aprobada, ¿verdad? Una reforma en el Congreso Nacional en 2011 y fue publicado en la Gaceta en el año de 2012, el 22 de febrero. Entonces, se hace una actualización de la ley, ¿verdad?
¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una necesidad ante las demandas de la sociedad. ¿Qué contempla este reglamento? Hablamos de 4 puntos. Número 1, regula la obligatoriedad de la educación, tanto a nivel prebásica, básica y media. Es obligatorio que todos los jóvenes, niños, adultos tengan acceso a la educación. Número 2, establece sanciones por incumplimiento. Si se está privando del derecho a la educación, como que un docente o un director de un centro le dijera no puede matricular a su hijo, se estaría privando de un derecho. Entonces eso habla de un incumplimiento de la ley, como ejemplo. Tenemos también que define mecanismos de supervisión, rendición de cuentas, y pues algunas certificaciones también de modalidades educativas. Si vemos este punto nos habla de supervisión que ahora llamamos acompañamiento docente también. De hecho, los directores también tienen un proceso de acompañamiento. Ellos también, al igual que los docentes, pues deben rendir cuentas, ¿verdad? Los directores deben rendir cuentas sobre lo que se hace con la matrícula gratis, hacia dónde va ese fondo, porque no pueden, ¿verdad? Pues gastarlo en cualquier cosa. Tienen que ser cosas que realmente contribuyan al centro educativo y que sea en pro de los estudiantes. Si vemos el cuarto aspecto, nos dice, bueno, precisar responsabilidades tanto de padres, docentes, autoridades y la comunidad. Somos un equipo de trabajo. No podemos actuar de forma individual, ¿verdad? Todos tienen que involucrarse para que exista realmente una educación de calidad. Este modelo educativo en sí, ¿qué propone? Bueno, esta ley es integral. Este modelo es integral. Es muy inclusivo y es flexible, lo cual es una bondad, porque realmente promueve la calidad educativa. Promueve la equidad, que todos tengan la misma oportunidad de recibir educación. Por lo tanto, hablamos de inclusión. No se le puede negar a nadie, ni aún los jóvenes o las personas que tengan una condición especial, no se les puede negar el acceso a la educación. Se reconoce también la diversidad cultural y lingüística de Honduras. Es importante respetar las etnias, las lenguas nativas que se tienen, inclusive la misma demanda de la sociedad, de la modernización, nos ha llevado al bilingüismo, a tener que también incorporar, ¿verdad?, la lengua de inglés en lo que es el currículum nacional básico como parte de esta programación, ¿verdad?, educativa. Se fomentan valores democráticos, valores ambientales, se le enseña al joven también a cuidar del medio ambiente y valores que les permiten tener una mejor convivencia, una convivencia pacífica. Además, se articula la educación formal, tanto como la no formal e informal, ¿verdad? Hay pues diversas formas de brindar este proceso de formación. ¿Cómo aplicamos este reglamento, esta aplicabilidad de reglamento? Bueno, la ley se cumple mediante supervisiones y evaluaciones periódicas que se deben hacer, tanto como se acompaña o se supervisa, les decía, a los directores de centro. Estos a su vez tienen la responsabilidad de hacer evaluaciones, acompañamientos a su personal. Además, se habla de una auditoría social y rendición de cuentas, lo que mencionábamos anteriormente. Se establece también la regulación de las modalidades especiales, cómo se va a brindar la educación. Hay educación en casa, ahora se habla de modalidad virtual, educación que debe llegar a los pueblos indígenas, jóvenes, adultos, incluso para poder ayudar también en la parte de la rehabilitación social. Y por último, pues hablamos de la garantía de gratuidad y esas sanciones contra cobros indebidos. La educación es gratis, no se puede establecer ningún tipo de cobro en una entidad pública, no se le puede pedir un cobro por matricularlo, por ejemplo. Entonces, esto sería un incumplimiento a la ley y es sancionado. Hablando del análisis final, una forma de resumen. Hemos hablado entonces que la Ley Fundamental de Educación de Honduras, que se creó en el 2012, se ha enfocado en realizar realmente un cambio estructural en el sistema educativo nacional.
De hecho, su aprobación ante la necesidad, ¿verdad?, de hacer una reforma a esa ley orgánica de 1966 fue lo que hizo que se impulsaran, ¿verdad?, estos cambios. Entonces, ¿para qué? Para poder pues ajustar a esos retos de la globalización, para poder ajustarnos a los avances científicos, tecnológicos y cubrir entonces una demanda social. Tenemos también algunos puntos muy fuertes, ¿verdad?, de los cuales hablamos durante este trabajo. Uno, que existe una fortaleza jurídica y social, porque realmente la ley sí garantiza el derecho a la educación y se convierte en un deber que tiene el Estado de brindar educación, ¿verdad? Así que la educación no es un privilegio, la educación es un derecho universal para todos, hasta para los sectores más alejados. Las personas que puedan estar más alejadas o vulnerables tienen derecho a recibir educación. Otro punto importante es la visión integral de lo que es el sistema educativo, porque al estructurar la educación en varios niveles, en nivel prebásica, en básica, en media, en superior, o hablar de modalidades formales o no formales, o inclusive informal, estamos hablando de que la ley reconoce que el aprendizaje es un proceso continuo, es un proceso de mejora continua, es un proceso diverso y que tiene una amplia cobertura, que permite entonces que diferentes grupos sociales puedan entrar a estos espacios de formación. Y como tercer punto tenemos los principios y valores. Es que son un eje central. Si hablamos de inclusión, si hablamos de equidad, de que también la educación debe ser gratis, si hablamos de respetar la diversidad cultural, la multiculturalidad, todo esto son compromisos que tenemos con lo que es el pueblo hondureño. Entonces el modelo educativo propuesto busca formar ciudadanos críticos, democráticos, pero sobre todo conscientes de su entorno cultural y ambiental. ¿Y el papel de reglamento? Bueno, este reglamento como ley no se queda en papel, no se queda en teoría, realmente se aplica y debe ser obligatorio y el que no lo cumpla, pues hay sanciones. Entonces define mecanismos de supervisión que aseguren que realmente se está cumpliendo. Y bueno, esto aplicado a todas las modalidades educativas que existen. Entonces es una herramienta primordial, ¿verdad? Basada en principios, pero sobre todo en acciones concretas. Y por último, pues resumiendo, hablamos del impacto esperado, porque se aplica la ley correctamente, de verdad estamos transformando el sistema educativo hondureño y eso es bueno. Tenemos entonces un mejor desarrollo, ¿verdad?, social y esperamos tener un mejor desarrollo económico. Realmente el éxito depende de la voluntad del gobierno, de la voluntad de los políticos en apoyar estos programas también de educación, pero sobre todo en la participación comunitaria y la capacidad de gestión que tienen las instituciones. Como conclusiones diremos que la ley fundamental entonces constituye un valor esencial para el desarrollo de Honduras, para garantizar un libre acceso a la educación, que el reglamento asegura que sus principios se conviertan en acciones concretas, que realmente se ejecuten, que la educación sea obligatoria, gratis, que se brinde con calidad educativa y por último, pues que el modelo educativo también promueve la inclusión educativa, se respeta la diversidad cultural, se quiere una formación integral porque queremos mejorar. Queremos formar ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con el progreso nacional y con los retos globales. Aquí pues podemos visualizar parte de la bibliografía que fue consultada para poder hacer este trabajo. Agradezco muchísimo su atención.